Bien, ya estamos de regreso y les contábamos, vamos a conversar directamente con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, justamente para profundizar en las noticias del momento. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Mirna, Mauricio, ¿cómo están ustedes? Buenos días, Andrés Huerta por acá, ministro. Andrés, ¿qué tal? Sí, vamos con Andrés Huerta. Mauricio se está tomando sus merecidas vacaciones, ministro. Bien por él, pues qué envidia. Exactamente. Bueno, ministro, a ver, vamos con lo primero, que es lo que le importa a la gente, el proyecto del gobierno del segundo retiro del 10%. Bueno, a ver, finalmente este proyecto, ministro, está quedando prácticamente igual que el anterior, con dos detalles que usted señalaba sin duda. Una, que no va a ser aplicable a las altas autoridades del gobierno, y dos, que no va a ser aplicable, o sea, que van a tener que pagar impuestos las altas rentas. Pero en lo sustancial es el mismo proyecto, ministro. Entonces la pregunta es, ¿para qué haber ido al Tribunal Constitucional? ¿Para qué haber generado por ahí, no es cierto, un ruido, una situación, si al final el gobierno igual estaba dispuesto a este segundo retiro? Mire, varias cosas. Yo le agradezco su pregunta porque permite aclarar varias cuestiones que son fundamentales y que a veces no están del todo claras en toda la discusión porque hay muchas cosas pasando. A ver, lo primero, hay una primera diferencia sustantiva, y lo hemos dicho, es que uno puede hacer las cosas por la vía institucional y por la vía que nosotros creemos no institucional. ¿A qué me refiero? Un proyecto de esta naturaleza, y esto es claro, es importante especificarlo de entrada, y lo hemos dicho una y otra vez, este no es un tema para bloquear el 10% per se, tiene que ver con un tema mucho más de fondo, que es una cierta forma de legislar, que está siendo recurrente, que es un modo operandi, que es hacer modificaciones transitorias a la Constitución para hacer lo que es propio de la ley, gusto o no, y que eso va inundando facultades privativas del presidente de la República, quien quiera sea este, presidente Piñera hoy, la presidenta Bachelet ayer, quien quiera sea mañana, y que son las propias de un régimen presidencial en tres dimensiones al menos. Todo lo que tenga que ver con gasto público es una función privativa del presidente. Seguridad social o pensiones, también. Impuestos, también. Estos tres elementos están contenidos en la reforma constitucional del proyecto segundo retiro de la Cámara. Y nos parece que lo que va haciendo eso es hacer un cambio por una vía distinta de la institucional, distinta de las reglas del juego, que va generando una constitución paralela a través de reformas transitorias, de atajos que además no conversan con el cuerpo permanente de la Constitución. Sí que puede sonar medio etéreo y medio latero lo que estoy diciendo, pero súper de fondo. ¿Por qué? Porque toda democracia sana, y todos queremos cuidar las democracias, ¿no es cierto?, se basa en la separación de poderes. Como su nombre lo indica, los poderes tienen poder. Y es malo, para llevarlo a un extremo, que ese poder estuviera concentrado en una sola mano. Imagínense que tuviéramos una democracia, entre comillas, donde el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial tuvieran una sola mano. Eso es mucho poder concentrado. Eso no es bueno, y por eso esta división. Y por eso que en esta división es muy importante que cada cual tenga su poder con bordes, con límites, ¿no es cierto?, que no invada el poder del otro. Porque cuando eso ocurre, los pesos y contrapesos que son consustanciales a una democracia sana se van diluyendo. Ese es el tema de fondo que está en juego acá. Es un tema institucional, es un tema de la forma de hacer las cosas, y es un tema de una forma recurrente que hemos estado viendo, que nosotros estamos en retiro del 10%. Hay 11 proyectos que cambian la Constitución con un atajo, una vía que no nos parece institucional y que es peligroso para la democracia, y eso hay que cuidarlo, y el Tribunal Constitucional es el órgano institucional en nuestra propia Constitución, que lo han ocupado gobiernos de distintos signos, pongámoslo con claridad, no es solo este gobierno, cuyo rol es precisamente dirimir este tipo de conflictos, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, el tema de fondo acá, Mirna, Octavio, es ese, no es un bloqueo al proyecto del 10%. Ahora bien, nosotros también hemos dicho que cada uno de estos retiros genera un efecto en las pensiones del mañana y un efecto pernicioso, y lo volvemos a reiterar. En el extremo, para que se entienda simple, si es que hubiera un tercero, cuarto, quinto y hasta un 10º retiro, nos quedamos sin fondos, bueno, no vamos a tener con qué pagar pensiones el día de mañana. Eso, entonces, nosotros en nuestro proyecto ingresamos a un proyecto que tenía bordes, que tenía límites. Yo sé que son impopulares, tenía la restitución de los montos, precisamente para minimizar el daño previsional, otros límites respecto a los ingresos, quienes podían sacar, los montos. Bueno, eso se discutió en el Congreso, en la Comisión de Trabajo y Hacienda, se perdieron los puntos del gobierno, así es la democracia. Y hoy día, efectivamente, tenemos dos proyectos, el de la Cámara con la reforma constitucional, el nuestro, que son idénticos, muy parecidos, salvo en dos dimensiones, que quiero recordar. El nuestro no genera un perdonazo tributario, quiero decirlo con claridad. El proyecto de la Cámara crea una exención tributaria que libera de impuestos a quienes más tienen en nuestro país. Y yo quiero decir una y otra vez este ejemplo para que se entienda simple. Alguien que gana más de 6 millones de pesos, que está en el 1% más rico de mayores ingresos en nuestro país,
se genera, si retira sus 150 UF, 4,3 millones de pesos aproximadamente, de pasadita por el lado va a recibir un beneficio tributario por 3. ¿Con cargo a quién? A todos los chilenos. Nos parece que eso es profundamente injusto. Y lo segundo, nuestro proyecto limita o prohíbe, restringe a las altas autoridades públicas, ministros, parlamentarios, otros, de hacer ese retiro de fondos. Ministro, pero para cerrar este punto, porque tenemos varios temas más que queremos conversar con usted, Sí. pero a ver, para cerrar el tema del 10%, ministro, pero si usted ni el gobierno nunca ha creído que la vía sea ocupar los fondos previsionales para, y menos, ¿no es cierto?, afectar las pensiones futuras para poder ir en ayuda de las personas que están teniendo dificultades por la pandemia. Entonces ahí, por ejemplo, le pongo el caso del analista político y académico de la Universidad Diego Portales, que es además una persona de centro derecha, estoy hablando de Hugo Herrera, que dice que el tema de fondo es que el gobierno llega tarde siempre, a todo, como por ejemplo a este tema de finalmente llegar con las ayudas necesarias. ¿Para qué? Para que se evite este camino. Yo solamente le quiero poner un dato. En el bono clase media, que llegó a 2,8 millones de personas, esto corresponde a un monto promedio... 1,6 nomás, no, 1,6 millones, la corrijo hacia abajo, mire. Perfecto, es que no, es que espérese, es que solamente para ver de cuánta plata estamos hablando al final que se traduce por persona, porque eso es lo que hace que la mayoría de la gente diga, oye, pero es que no me alcanza, necesito el 10%, eso es lo que le quiero preguntar, si no faltó aquí quizás un aporte mayor. Mire, varias cosas, perdóneme porque su pregunta es excelente, porque yo converso con mucha gente y siempre sale esto y cuando uno habla se entiende mejor. Ya. Mire, lo primero... vivimos una crisis gigantesca, o sea, esta cuestión no nos había tocado nunca a nadie, a ningún país, a Chile. Y acá la verdad es que todo lo que uno haga es sobre la marcha, probablemente insuficiente, nunca llega a toda la gente, y yo estoy consciente de eso, y créanme que es súper doloroso, porque uno en el gobierno saca la mugre, y yo agradezco a los equipos que trasnochan, ayer estuvo hasta las 4 de la mañana, o sea, esto ha sido non-stop, y no es una excusa, o sea, yo estoy consciente de eso, pero también hay que ser bien consciente de lo que se ha hecho. Cuando digo de lo que se ha hecho no digo solo el gobierno, digo todo el país. Porque acá políticamente siempre para ganar la pelea chica, se dice aquí se ha hecho poco, nada, tarde, pero fíjese que no es lo que dicen los números, no es lo que dicen los organismos internacionales. La semana pasada el Banco Mundial saludaba, ¿no es cierto?, y felicitaba lo mucho que había hecho Chile, que siempre va a ser insuficiente, ¿no? Pero fíjese que desde que partió esto, el país ha puesto $1.000 millones mensuales en transferencias directas para las familias. Eso es un cerro de plata, si una vez que se pierde las perspectivas. Hemos movilizado más de $15.000 millones. A mí me ha tocado trabajar en más de 50 medidas, esto ha sido sin parar. Entonces, quiero poner eso en adelante primero, porque nuestro país, digámoslo con claridad, y así lo reconocen los organismos internacionales, es el país que más ha hecho en la región. ¿Basta? Probablemente no, porque esta crisis es de un tamaño muy grande. Pero también pongamos las cosas en perspectiva. Creo que lo hablamos con usted alguna vez. Este año nuestra economía, es decir, los ingresos completos del país, de todo lo que produce, van a caer como $14.000 millones. Ese es el tamaño del daño completo. De ese monto, la pérdida de ingresos de las familias, a través de sus ingresos laborales, son como la mitad, como $7.000 millones. Uno diría, bueno, eso es lo que tenemos que poner, pues eso es lo que tenemos que compensar más o menos para paliar, ¿no es cierto?, el daño, los ingresos que van a tener las familias. Eso es exactamente lo que ha hecho el Estado de Chile en transferencias directas. Ahora, ¿se queda corto con el retiro? Claro, pues si cada retiro son $20.000 millones, pero eso es un cerro de plata que ningún gobierno, ni uno, te digo con mucha responsabilidad, puede hacerlo. $20.000 millones es mucho más que el presupuesto completo de un año de educación. 2 retiros, casi $40.000 millones, son 2 de cada 3 pesos del presupuesto total de todo el año de un país. Son más de 15 puntos de producto. No hay ni un país del mundo, ni uno, que haya gastado ese monto en transferencia directa a las familias. Ni uno. Ustedes toman más ricos, más pobres, ni uno. Entonces, para poner los números en perspectiva, porque si a mí me dicen, la alternativa es que el Estado pusiera $20.000 millones o $40.000 millones, si eso no se puede. Se llama la plata del Estado, no es del Estado, son las mismas personas. No viene de Marte. Se paga con sus impuestos, se paga con endeudamiento. Entonces, eso es lo que hay que entender para poder evaluar las cosas en su mérito. Y respecto al proyecto del Ejecutivo, volvemos a reiterar si esto le hace un daño tremendo a las pensiones. Mire, yo he sido como un ícono de oponerme a los retiros, porque es una mala política pública para el día de mañana. Pero por eso mismo, nosotros en el proyecto de ley nuestro le pusimos varios bordes y el principal era, las personas tienen un problema de liquidez, tienen un problema de ingreso, bueno, pero hagamos lo necesario para que ellas en el tiempo puedan reintegrar estos montos para tener
pensiones dignas. Eso se cayó, ese tipo de límites se cayeron, es parte de la democracia. Seguimos adelante, lo concreto hoy día tenemos dos proyectos que son similares, uno que va por la vía institucional, que respeta las prerrogativas del presidente, el otro que a nuestro juicio no lo hace, y además el nuestro hace que las personas que tengan que pagar impuestos por ingresos que no tributaron el día de ayer, acá no se está creando un impuesto. De hecho, esta ley no dice nada de impuestos. ¿Por qué? Porque aplica el régimen general. Si usted ayer ganó 100 y descontó, como todos los chilenos y chilenas, 10 para su pensión, esos 10 no pagaron. Por lo tanto, usted tributó sobre 90. Si hoy día usted retira esos 10 como que nunca lo hubiera aportado, como que hubiera recibido los 100, entonces es de suya justicia que tenga que tributar lo que corresponde. Y pongámoslo súper claro. Yo de nuevo le digo, una persona que está en el 1% de mayor ingreso va a retirar 4,3 millones y va a recibir 3 de vuelta. Eso no es justo, honestamente. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, en la confección, en la preparación del proyecto de retiro único que avanza en el Congreso y que fue elaborado por el gobierno, ¿cuánto pesó en cuanto a la información, a los datos de contexto, las bases de datos que se solicitaron a la Superintendencia de Pensiones referentes a los solicitantes del primer retiro? Y en segundo lugar, ¿esa información ya se eliminó de las bases de datos? Sí, qué bueno que me pregunte eso porque, escucha, que huerto ruido con esto, yo lo entiendo, si la información de uno es lo más sagrado que tiene, lo más privado del mundo, ¿no? Y por eso hay que ser súper celoso. Miren, lo que nosotros solicitamos, y el Estado de Chile en distintos organismos habilitados para ello, lo hacemos todo el tiempo, solicitar bases de datos. ¿No? Eso es término. Una base de datos, ¿no es cierto?, es un conjunto de estadísticas a nivel individual, a nivel nominado. ¿Y por qué a nivel nominado? Porque cuando usted pide una base de datos sobre la variable A, por ejemplo, cuál es su ingreso mensual, ¿no?, porque usted está trabajando, y pide otra base de datos, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, cuál es el saldo en sus cuentas previsionales. La única manera de juntar ambas bases es con un puente, con un mínimo común entre ambas de ellas, que haga el vínculo. Y eso se llama el root. O sea, usted tiene que tener un mínimo común denominador entre ambas, y por eso que el Estado de Chile todo el tiempo solicita estas bases de datos. Yo quiero dramatizar este tema, y efectivamente esa información a nosotros, ¿para qué nos sirvió? Nos sirvió para estimar cuál es el costo fiscal de esto, porque esto tiene costo fiscal. Cuando hay un retiro, ¿no es cierto?, hay personas que van a tener menos plata en su cuenta, que van a acceder al pilar solidario que tenemos en nuestro país, donde el Estado pone un aporte, y ese aporte va a ser mayor si es que la persona tiene menos plata en su saldo, ¿no es cierto?, en su fondo, porque retiró algo y no lo devolvió. Eso nos sirvió para estimar cuestiones como esa, nos sirvió para estimar, por ejemplo, cómo eran los retiros, el primer retiro respecto a la situación de desempleo de las personas. Es una variable súper valiosa de saber. Y ahí nosotros nos vimos dando cuenta, por ejemplo, que 2 de cada 3 pesos retirados aproximadamente en el primer retiro correspondía a personas que no perdieron su ingreso, o su empleo, más que su ingreso. Personas del mundo formal que mantuvieron su pega. Todos son el tipo de estadísticas agregadas, nunca individualizadas, porque no es el objetivo y sería grave que así fuera, porque es información privada que usted puede obtener cruzando bases de datos, así se construye política pública, así se hacen diagnósticos, y eso es tratado con los más altos protocolos de seguridad. Yo, por ejemplo, no tengo acceso a esos datos. Hay personas autorizadas, la base de datos llegan al ministerio, pero son personas autorizadas las que pueden acceder a ellos, y tenemos protocolos también, como lo dijimos públicamente, de autodestrucción de esos datos, y eso ocurrió, entiendo, la semana pasada, y fue certificado a través de notarios, sistemas seguros de eliminación, en fin, hay todos unos resguardos y unos protocolos, pero quiero decirle que en el Estado esto se hace todo el tiempo, lo hace el Ministerio del Trabajo, lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, otros organismos, por supuesto con las autorizaciones legales, ¿no es cierto?, y con los resguardos, porque la vida privada y la información privada es lo más valioso del mundo, y aprovecho de comentarles acá que vamos a impulsar con fuerza el proyecto de protección de datos personales, porque esto no solo resorte el ámbito público. A usted y a mí nos piden el root a cada rato en todas las partes donde compramos, o cuando navegamos en Internet, o las redes sociales, sabemos que saben muchas cosas de nosotros, todo eso hay que resguardarlo, regularlo, porque nuestra vida privada es lo más valioso. Yo soy el primero en empatizar con eso, porque respeto muchísimo mi vida privada y la del resto. Ministro, estuvimos recién con la presidenta de ACIPES, Macarena Cepeda, a propósito de este proyecto que busca anular la ley de pesca. ¿Cuáles serían las implicancias económicas de anular una ley que regula un sector y que podría dejarlo con otras condiciones? Bueno, mire, es parte de lo que hablábamos delante, lo que partimos hablando. O sea, acá es fundamental cuidar nuestra institucionalidad. Uno podrá tener la opinión política que quiera, eso es muy valioso, es muy legítimo, que no tenga diferencias de mirada respecto a lo que hacemos en el día a día,
respecto a nuestros intereses, pero donde no podemos tener miradas distintas respecto a las reglas del juego, que nosotros acordamos muy valioso respetar las reglas del juego, y que no nos escuchan lo entienden. Si en cualquier juego, en cualquier cosa que uno haga, en un deporte, en una actividad comercial, en una actividad educativa, artística, hay reglas, y cuando esas reglas se van perdiendo, bueno, la verdad es que el juego, eso que buscamos, se va destruyendo. Por eso es que es importante cuidarlo. Y este proyecto de anulación de la ley de pesca va en esa misma dirección. Si es muy poco serio que usted anule una ley, usted podrá tener la opinión que quiera respecto a la ley, si es buena, si es mala, si se hizo bien, si se hizo mal, si el debate en ese momento fue bueno, fue malo, pero las leyes hay que respetarlas. Esta no es la forma de resolver los problemas, porque genera efectivamente, hasta donde yo entiendo, no soy experto del tema, genera efecto cuando usted declara nula una ley. Bueno, valga la pregunta, ¿qué es lo que pasa con todo lo que ocurrió en esas empresas, en esas inversiones que hubo, en esos contratos de trabajo que hubo, en fin, todo lo que pasó, porque la ley lo habilitaba y usted está diciendo ahora que esa ley es nula, ¿ya? Entonces, hay formas de hacer las cosas, cuidemos las formas importa porque es el respeto de nuestras reglas, y las reglas nosotros no es otra cosa que la institucionalidad, y sin institucionalidad ni las democracias son sanas, ni los países pueden ir hacia adelante. Ministro, se nos va acabando el tiempo y corríjame por favor las cifras si no estoy en lo correcto. Yo entiendo que los afiliados al sistema de AFP que no cotizan ascienden a más de 5 millones de personas, ¿no es así? Claro, los que no cotizan, sí, efectivamente, claro, es que... ahora usted tiene que mirarlo en un momento del tiempo. Sí, es que se lo planteo, ¿sabe por qué? Si usted saca las fotos de los afiliados hoy día, que son como 11 millones, ¿cuántos están cotizando y cuántos no? La mitad no cotiza. Si usted saca las fotos más en el tiempo, y dice de 10 trabajadores y trabajadoras, ¿cuántos cotizan todo el tiempo durante todo su ciclo de vida laboral? Es más o menos como si 3 de esos 10 lo hicieran todo el tiempo y los otros 7 no lo hubieran hecho. Claro. Es que ¿sabe por qué se lo planteo, ministro? Súper cortito. Yo sé que este es un tema muy de fondo, pero yo diría, ¿no diría usted que esto está en la base de que finalmente hay un sector importante que no espera nada del sistema, que probablemente gran parte de ellos son trabajadores independientes por cuenta propia, etcétera, y por lo tanto, para ellos el tener plata o no en la AFP hoy día no es lo esencial y relevante, porque ya saben que su jubilación futura, ¿no es cierto?, va a ser mala o miserable. La pregunta es en qué pie queda la reforma a las pensiones después de todo este tema del primer y segundo retiro del 10%. Uy, gran pregunta. Ojalá podamos discutir un día largo. Si su programa, no, si lo invitamos cuando usted quiera. Porque no, toca el tema de fondo. Mire, toca varios temas de fondo. Perdón que me diga esto, pero es fundamental. Primero, independiente del sistema de pensiones que usted tenga, si es uno de ahorro individual, mixto, de reparto, la plata tiene que salir de alguna parte. Si la plata tiene, o sea, eso es lo que financia las pensiones. Y esas cotizaciones, esos aportes al sistema, cualquiera sea este nuevo, en todos los países del mundo es obligatorio. ¿Por qué? Porque si fuera voluntario nadie lo haría, porque las pensiones siempre vemos nuestra vejez como algo muy lejano y tenemos mayores urgencias inmediatas, ¿ya? Esa es la razón por la cual cuando usted permite un retiro, toda la gente lo saca, independientemente de lo necesito o no. Uno tiene preferencia por tener la plata, la mano, y después vemos qué pasa con mi pensión, ¿ya? Y el gran problema que tenemos en Chile, siendo obligatoria la cotización, es que la base de cotizantes es muy estrecha, ¿ya? O sea, con lo que yo le decía, es como si de 10 personas, 3 cotizaran todo el tiempo y las otras 7 no lo hicieran nunca. En promedio, eso es así, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? En parte, y este es un tremendo tema, por eso su pregunta es fundamental, porque tenemos mucha informalidad en nuestro país. Esto funciona bien, la cotización, para las personas que tienen una pega formal en que el empleador le retiene el 10%. Pero quien es independiente, hace poco lo hicimos obligatorio, pero esto es gradual, pero quien es informal nunca cotiza. Y acá la cotización es fundamental, y lo que usted dice, yo lo he escuchado muchas veces. Oye, si total, igual voy a tener una pensión enana porque nunca ha cotizado. Pero ¿sabe qué? Las personas que piensan así también tienen que pensar que hoy día nosotros en nuestro país tenemos un pilar solidario hace mucho tiempo. Y aunque usted haya juntado 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, lo que sea, eso es un aporte para lo que va a tener que ponerle el Estado. ¿Ah? Porque si usted no lo ahorra o lo saca, resulta que lo que le va a tener que poner el Estado, que no son otras personas que todos los chilenos, con cargo a los impuestos de todos los chilenos, va a ser mayor plata. Entonces la pregunta acá es, ¿sabe qué? Todos tenemos que contribuir, lo que sea. Pero si yo hago el ejercicio de decir, voy a sacar toda mi plata y no voy a contribuir nada total, igual voy a tener una pensión de tanto o tanto otro, lo que está diciendo en realidad es, yo no hago ningún aporte y ese aporte me lo van a poner todos los chilenos, nuestros hijos, las personas de menos recursos, las de medianos recursos, las de altos recursos, porque acá no olvidemos nunca, todos pagamos impuestos.
las personas con los recursos pagan una parte sustantiva de su ingreso en IVA, por ejemplo. Entonces, eso es un poquito lo que está en juego acá. Y concluyendo, ¿es necesaria una reforma previsional y vamos a seguir insistiendo en ello? Por supuesto. Sabemos que estos retiros son malos para esa reforma previsional, porque vamos a tener menos mejora de las pensiones de lo que queríamos, de lo que esperábamos, porque vamos a tener menos plata. Pero es fundamental avanzar no solo en aumentar la cotización, sino que también avanzar en aumentar la base cotizante. Hay que pensar formas distintas de recaudar. Nosotros hemos lanzado un grupo de trabajo con un consorcio de universidades precisamente para que nos hagan propuestas de cómo combatir la informalidad, que es muy expandida en nuestro país, y eso mina la seguridad social, mina la contribución que todos hacemos a los ingresos, a los impuestos, que son los que financian los bienes públicos de todos los chilenos. Entonces hay temas súper de fondo en su pregunta, y la conclusión última es que sí, pues tenemos que seguir insistiendo y avanzando en la reforma de pensiones, pese a estos retiros, porque es necesario aumentar y la cotización y la base de cotizante. Quizás, y esta es una idea loca que alguna vez yo planteé, a algunos les gusta, a algunos no, quizás hay que pensar maneras distintas de recaudar para las cotizaciones, no solo pensar en el paradigma del trabajo formal, porque no todos tenemos trabajo formal, y quizás hay fórmulas como, por ejemplo, recaudar algo a través del consumo. No todos trabajamos formalmente, pero todos consumimos. Por Muy ejemplo. bien. Ministro, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por este contacto, ministro de Hacienda.